callan. Sí, se pusieron con cámara apagada algunas personas. Bueno, como les decía, mi nombre es Manuela Mendoza, soy una de las coordinadoras de la Red Feminista de las Ciencias Sociales, que nace el año 2021 con el fin de contribuir a visibilizar el trabajo que realizan mujeres y disidencias en las ciencias sociales, especialmente en la academia, apoyar el trabajo que realizan y también generar estrategias para desafiar la competitividad en el mundo académico. Y las sesiones de autoformación son una instancia que hasta ahora ha sido online, en la que hemos tenido distinto tipo de formato, hemos tenido grupos de lectura, hemos tenido presentaciones abiertas transmitidas por YouTube, presentaciones cerradas por Zoom, distintos formatos, y el objetivo es justamente que aprendamos entre todas, entre todos, que podamos compartir lo que hemos aprendido y nutrirnos, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco es que la presentación de hoy día es sobre economía política feminista, nuevos marcos teóricos para el análisis económico de las brechas de género. La presentación está a cargo de Daniela Miranda. Muy bienvenida, Daniela, que está en estos momentos en Porto, Portugal, así que es más tarde para ella. Y bueno, Daniela es socióloga, máster en políticas sociales y está haciendo su doctorado en economía política en Portugal, la Universidad de Coimbra, si no me equivoco. Y la presentación va a estar enfocada en discutir propuestas teóricas de la economía feminista, la economía política feminista y su aplicación en estudios que buscan analizar fenómenos como la financiarización, el desmantelamiento de los estados de bienestar o las políticas de desarrollo en clave de género. También Daniela nos compartió un trabajo, un artículo que ella escribió en relación a este tema que se llama Rayen Lafken, Emancipación y Resistencia Económica en una Cooperativa de Mujeres Mapuche. Así que también si luego tienen interés en que les enviemos este trabajo, nos pueden enviar un correo. Y sin más, damos entonces la bienvenida a Daniela. Muchas gracias, Daniela, por darte el tiempo y por compartir tu trabajo con nosotras, con nosotros. Gracias, Manu. Hola a todas. Voy a hablar en femenino, Ricardo, espero que no te moleste. Somos casi todas mujeres. Bueno, como esta es una jornada de autoformación, yo lo que entendí es que la idea es que sea un espacio que podamos ir intercambiando ideas, ojalá que sea lo más participativo posible. Yo no soy economista y tampoco soy experta en género. Entonces, me imagino que quizá puede ser que acá en el grupo haya personas que tengan más conocimiento sobre algunos temas en economía o más conocimiento en algunos temas en género. Entonces, podemos ir complementándonos, podemos ir conversando. La idea es que no sea, ojalá, un monólogo. Me gustaría también saber rápidamente en el chat más o menos de qué área vienen, como para saber, quizás de pronto si estoy explicando conceptos demasiado básicos o al revés, si son conceptos que debería explicar un poco más. Eso, entonces si pueden poner en el chat por mientras, yo voy a compartir pantalla. ¿Puse ahí la presentación? Sí, puse ahí la presentación. Y mientras ustedes ponen en qué, más o menos de qué área vienen, que ya lo voy a mirar, me gustaría, más que agradecer a la Red Feminista de Ciencias Sociales por la invitación, hacer un reconocimiento a este trabajo que ellas realizan, porque el trabajo que ellas realizan en esta red también es un trabajo no remunerado que las mujeres tenemos que darnos el trabajo de realizar, porque sabemos que sin estos espacios, entonces la hegemonía en la academia
siempre nos va a estar tirando un poco hacia atrás, ¿no? Entonces, los hombres no se ven en la necesidad de levantar redes masculinas de ciencias sociales para mostrar su trabajo. Las mujeres sí, y ese es un trabajo extra que a las chiquillas no les paga nadie, así que más que un agradecimiento, un reconocimiento por ese trabajo. Y ya, dicho eso, quería mirar aquí bien rápido, veo sociología, antropología, sociología, geografía, antropología social, sociología también, educación, antropología, súper. Vamos a conversar sobre economía política feminista y para eso vamos a hablar primero sobre economía política, para entender un poco qué es eso, después sobre economía feminista y después sobre economía política feminista. No sé si vamos a alcanzar en realidad a revisar trabajos en que se aplique este marco teórico, me di cuenta que quizá iba a ser demasiado tiempo, así que probablemente nos vamos a quedar más en lo teórico que en lo práctico. Entonces, para partir, bueno, me está pasando la presentación. Nuevamente en el chat, me gustaría que me describieran en una palabra en qué piensan cuando yo digo economía. ¿Qué palabra se les viene a la cabeza? Si quieren pueden hablar también, pero me imagino que en el chat es más rápido. Dinero, mercado, intercambio, administración, capital, recursos, porcentaje. Mercado, dinero, intercambio, administración, capital, recursos, porcentaje. Sí, esas son las palabras que se nos vienen generalmente a la cabeza cuando hablamos de economía. ¿Alguien más puso forma de organizar la sociedad? Ya, pero ahí le diste más una vuelta, ¿no? Generalmente uno piensa como mercado, ¿no? Dinero. Eso es generalmente lo que pensamos. Y hogar. Cuando pensamos generalmente en mercado o dinero, es precisamente porque lo que nos enseñan actualmente, o lo que se enseña actualmente en las business school es a estudiar el mercado. Cuando estudiamos economía, estudiamos mercado. Se asocia inmediatamente a eso. Se asocia poco a forma de organizar la sociedad, poco a hogar, poco a división de labores, que son las últimas que pusieron ustedes. No estoy pudiendo ver mi... Ahí sí. Entonces, ¿qué es la economía política? La economía política es una vieja, nueva disciplina. Digo nueva porque se ha revitalizado en los últimos años, pero vieja, porque en realidad todos los economistas clásicos eran economistas políticos. John Smith era economista político, Marx, de hecho el Capital se llama El Capital, crítica de la economía política, John Stuart Mill, Ricardo, Keynes, todos eran economistas políticos. ¿Y qué tenían en común estos economistas? ¿Por qué si yo estudio sociología, o si estudio antropología, o si estudio ciencias políticas, tengo, y tengo algún ramo que no sea de economía, sino que de otras áreas, probablemente igual me van a... igual me van a hacer leer en algún momento a estos autores clásicos. Bueno, porque estos autores clásicos entendían que la economía era el análisis de los procesos y de los resultados económicos que se insertan en ciertos contextos que son institucionales, históricos, geográficos, ¿no? que son específicos. Entonces, por ejemplo, el mercado se inserta en ciertos contextos institucionales, se inserta hoy en, por ejemplo, el contexto de los tratados de libre comercio. Se inserta en un contexto histórico. El capitalismo hoy
se le llama capitalismo financiarizado, ¿no? No es el mismo capitalismo de inicios del siglo XX. Se inserta en un contexto geográfico. Hoy la crisis climática también nos hace reflexionar sobre cómo los efectos del capitalismo se insertan en determinados territorios, ¿cierto? En territorios específicos. Entonces, entendemos, esta definición no es mía, entendemos por economía política el dominio científico que se dedica al análisis de los procesos y resultados económicos que se insertan en contextos institucionales, históricos, geográficos específicos, entendiendo que los fenómenos económicos son eminentemente configurados por factores de orden social, político, jurídico, cultural, tecnológico y ecológico. Yo en particular, desde el punto de vista más epistemológico, tengo una forma de entender la economía política en contraposición al método clásico que usan los economistas neoclásicos o los economistas ortodoxos. Se me olvidó decir que pese a que pueda sonar a que probablemente entonces en economía política se involucran más sociólogos, historiadores, geógrafos, la verdad es que está dominada principalmente por economistas, pero economistas que son heterodoxos. No todos los economistas heterodoxos son economistas políticos, pero sí la mayoría de los economistas políticos se insertan en esa línea. Es raro encontrar un economista político neoclásico, ortodoxo, en fin. Aunque es un campo transdisciplinario, eso también lo hace interesante y por eso también yo, por ejemplo, que vengo de la sociología, aunque soy quizá un poco meticha, porque casi todos mis compañeros son economistas, pero puedo insertarme también en este campo disciplinario de la economía política. Entonces, como decía, hay un concepto, sí, desde el punto de vista epistemológico, hay algo que a mí me hace entender con más facilidad la economía política, y es que la entiendo en contraposición al concepto o al método clásico que utiliza la economía ortodoxa neoclásica, que es el método del ceteris paribus. No sé si lo han escuchado, si quieren me hacen con la manito, porque tengo una lámina para explicarlo, pero no sé qué tanto detenerme en eso. Ya, la Yamila dice que no lo conoce. Lo voy a explicar en la siguiente lámina. Sí. El ceteris paribus es un concepto que viene en realidad de las ciencias más duras, de las ciencias naturales, y significa con todas las demás variables constantes. Entonces, cuando nos enseñan economía, en los cursos clásicos de introducción a la economía, nos dicen, ok, vamos a explicar cómo se autorregula el mercado, entendiendo que todas las demás variables son constantes. Ese es el ceteris paribus. Entonces voy a poner acá un clásico ejemplo. Esta caricatura me gustó, igual es ñoña, pero dice, es verdad, el hada del ceteris paribus no es tan sexy como ser el hada de los dientes, pero ese no es el punto. Esa es más o menos la idea del ceteris paribus siempre, como, sí, mira, hay algunas otras cosas que pueden involucrarse con el mercado, pero ese no es el punto. El punto es que todas las demás variables van a ser constantes. Entonces, puse un ejemplo aquí que es como el típico, el que yo me acordaba que me enseñaron en la universidad. ¿Cómo se equilibra el mercado para llegar al salario mínimo, para llegar a establecer el salario mínimo, aplicando ceteris paribus, ¿cierto? Este sería el mercado laboral, donde tenemos, por un lado, el eje del salario, ¿cierto? Y acá tenemos el eje del empleo,
la cantidad de empleo. La oferta, el mercado siempre se equilibra donde se cruza la oferta con la demanda, ¿cierto? La oferta de empleo la determinan los trabajadores. Entonces, a este salario que es más alto, tenemos esta cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar por ese salario, ¿cierto? Una cantidad más grande que en este salario que está acá, por ejemplo. ¿Ven la flecha? ¿O no? ¿Sí? Si yo me pongo acá abajo en el gráfico, a esa cantidad, si las empresas ofrecen ese salario, tenemos poquitas personas dispuestas a trabajar por ese salario tan bajo. Por otro lado, la demanda de empleo la determinan las empresas, ¿cierto? Entonces, a un salario alto, las empresas están dispuestas a contratar a poca gente. A un salario más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, las empresas están dispuestas a contratar a más gente. Acá, donde se cruza la oferta de empleo con la demanda de empleo, es donde debería fijarse el salario mínimo según la economía neoclásica. Y acá, insisto, estamos aplicando ceteris paribus, ¿cierto? Con todas las demás, con todo lo demás constante. Y con todo lo demás constante quiere decir que los gobiernos, los estados, no intervienen en esta regulación del mercado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si el gobierno o los estados deciden entrar en esta discusión? Se acaba el ceteris paribus. Y deciden poner un salario mínimo que va por encima de este equilibrio de mercado. Lo que nos diría un economista neoclásico, y esto está en todos los manuales de introducción a la economía, sí, que te pasan como en el primer curso de economía. Lo que ocurriría acá es que como los empleadores por ese precio están dispuestos a emplear a menos gente, ¿cierto? Aquí están dispuestos a emplear a esta cantidad de gente, pero por este precio están dispuestos a emplear a esta cantidad de gente. Entonces lo que se va a producir es desempleo. Y ese es el argumento siempre para decir por qué el salario mínimo no puede ser demasiado alto. Porque si el salario mínimo es demasiado alto, entonces lo que se produce es desempleo. No sé si se entiende o si hay alguien que le quedó alguna duda. Me pueden interrumpir, yo no las veo a todas, pero si alguien no entendió nada, por favor dígame. Súper. Bueno, ¿qué diría un economista político sobre la aplicación del ceteris paribus en este caso? Bueno, una cosa que diría un economista político, estos son ejemplos, sería, por ejemplo, bueno, pero a ver, existen otros actores involucrados. El Estado también tiene la capacidad de promover políticas de empleo, también tiene la posibilidad de generar empleo. Un historiador, una historiadora que se dedica a la economía política podría decir, bueno, pero en realidad lo que nos muestra la historia, lo que nos muestran los hechos históricos es que los sindicatos históricamente han logrado mejoras salariales y han podido sí, mejorar sus salarios sin que eso haya significado necesariamente disminuir puestos de trabajo, en fin. Podemos darle diferentes discusiones a por qué entender la realidad social de una manera tan simple, en realidad no se ajusta a lo que ocurre en la realidad. Pero lo que quería traer con esto es el por qué esta idea del ceteris paribus es relevante para la economía feminista en particular. Y es relevante porque las relaciones de poder que devienen de las relaciones de género para la economía neoclásica caben precisamente en esta nebulosa de variables que olvidamos o al menos no consideramos cuando utilizamos ceteris paribus. Entonces, por ejemplo, si miramos esta curva, supongamos que la oferta de empleo de trabajadores es solamente de hombres. ¿Por qué? Supongamos que en la demanda de empleo, en realidad las empresas solamente están demandando emplear a hombres y no a mujeres. ¿Por qué?
Esas son las preguntas que se hace la economía feminista. ¿Dónde quedan las relaciones de género en estas abstracciones que parecen tan simples de aplicar, pero que en la práctica ayudan a perpetuar la invisibilización de una realidad que sí existe, y que es que las mujeres dentro de la economía estamos en una posición que es subalterna? Por eso la economía feminista discute la aplicación de este método, de esta forma de entender la economía. Voy a ver qué hay aquí en el chat. La Manu diciendo hola, no sé por qué. Vamos entonces con un poco de historia de la economía feminista. No sé si quedó claro cuál es la diferencia entre la economía neoclásica y la economía política. Yo me imagino que es más o menos. Si no quedó claro, también me dicen. Entonces ya hablamos un poco de cuál es la perspectiva que tiene la economía política por sobre la economía la economía neoclásica. Y ahora quiero que hablemos un poco de la historia de la economía feminista. La economía feminista como campo se institucionaliza recién en la década de los 90. Pero la verdad es que las cuestiones de género siempre estuvieron presentes en el pensamiento económico. Como dice una amiga, ya los griegos pensaban en esto. Jenofonte, por ejemplo, que fue un filósofo alumno de Platón, yo no alcanzo a ver bien aquí el final de la presentación, no sé si ustedes lo ven, escribió el Oikonomicos. ¿Se ve o no? Porque a mí me parecen unas cosas. Bueno. Aparece como cortado, pero se alcanza a leer, como a descifrar lo que es. Sí, voy a compartirlo de nuevo porque no sé por qué sale así. Se ve igual, parece, ¿no? Bueno. Pero sí, se alcanza, yo creo que se alcanza a ver. Jenofonte, por ejemplo, que estudiaba el oikos es el espacio doméstico, reconocía que las mujeres producían y reproducían trabajos con importantes consecuencias patrimoniales, y por tanto el matrimonio era principalmente un contrato que permitía aumentar el patrimonio de una familia. Dentro del oikos, él reconocía que había una división sexual del trabajo, pero que ambos trabajos aportaban a la economía del hogar. Esta idea evidentemente se fue degradando a lo largo del tiempo, y algunas autoras feministas reconocen que en algún momento lo que primó fue que se separó la idea de trabajo y labor. En el pensamiento clásico de los griegos, trabajo y labor correspondían a lo mismo, pero cuando se separan trabajo y labor, las labores domésticas pasan a ser labores, el trabajo doméstico pasa a ser una labor, no un trabajo. Se empieza a entender que el trabajo es aquello por lo que se recibe un salario, o por lo que hay un intercambio económico, un reconocimiento con dinero. No me voy a detener en toda la línea del tiempo, porque quiero llegar rápido al siglo XIX, siglo XX, a la era del capitalismo. Pero sí, antes de llegar al siglo XIX, y este es el último, al siglo XX, este es el último hombre que voy a mencionar, me gustaría mencionar también que dentro de los economistas clásicos, John Stuart Mill sí cuestionó el hecho de que los temas de género no se incluyeran en el pensamiento económico. Y él, junto a su esposa, en realidad, él tiene la autoría, pero
eventualmente podríamos suponer que el libro lo escribieron los dos. John Stuart Mill junto a Harriet Taylor Mill, que era su esposa, que era una feminista, filósofa de la época victoriana, escribieron un libro que se llama, creo que está acá abajo, bueno, en alguna parte, que se llama La esclavitud de la mujer. Esto lo escribieron en el siglo XIX. Y lo que ellos plantean en este texto es que, pese a que se plantea que el pacto matrimonial, como se entiende, como se entendía en la época, beneficiaba a la mujer, en realidad lo que genera el matrimonio para la mujer es desposesión. ¿Por qué? Porque el matrimonio, bueno, por un lado, obliga a las mujeres que tienen algún tipo de herencia a entregar la herencia a los hombres, pero al mismo tiempo, como están ocupadas en el espacio doméstico, no pueden trabajar remuneradamente. Y por lo tanto, esa subyugación de la mujer dentro del matrimonio termina en desposesión. Y lo que dicen ellos es que esto lo podemos ver al final de la vida de un matrimonio, en que evidentemente ellos se refieren a una pareja burguesa, pero bueno, en que el hombre puede dedicarse a descansar después de toda una vida de fortuna, ¿cierto? O sea, después de toda una vida de fraguar una fortuna, mientras las mujeres en realidad lo que les espera es una triste vejez, una vez que las labores del hogar ya no las tiene porque ya crió a sus hijos. Entonces, en realidad, las cuestiones de género sí estuvieron presentes en el pensamiento económico clásico, y de hecho en libros como el de John Stuart Mill, pero por supuesto que no fueron ideas muy difundidas en la época. Yo quería leer acá no sé dónde lo tengo, solo una cita pequeña de ese libro. Dice: cuando considero el daño positivo causado a la mitad de la especie humana, se refería a las mujeres, por la incapacidad que la hiere, la pérdida de sus facultades más nobles y de su felicidad posible y el dolor, la decepción y el descontento de su vida, comprendo que de lo mucho que falta al hombre por luchar para vencer y disminuir las miserias inseparables de su destino sobre la tierra. Lo más urgente es que aprenda a no recargar, a no agravar los males que la naturaleza le impone con egoísmos, injusticias y celosas preocupaciones que restringen mutuamente su libertad y la de su compañera. Bueno, John Stuart Mill es un economista clásico liberal, y eso también es interesante dentro de la historia de la economía feminista, porque la verdad es que el pensamiento marxista de inicios del siglo XX, de fines del siglo XIX y de inicio del siglo XX, le dio poca relevancia a la categoría de género, o al menos le dio menos relevancia de la que le dieron algunos economistas liberales. Acá podríamos hablar ya de una primera ola de economía feminista, y cuando digo economía feminista me refiero ya a mujeres, por eso dije, él iba a ser el último hombre que iba a mencionar, mujeres economistas, o en algunos casos filósofas, que se dedicaron a analizar algunas cuestiones de género. Entonces acá encontramos, por ejemplo, a Campbell y Gilman, que se consideran pioneras a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, en discutir la idea de que la actividad que tiene lugar en el hogar es también un trabajo, dentro, digamos, de nuestro contexto occidental blanco, ¿no? Se considera que ellas fueron unas de las primeras que trabajaron con esta idea de el trabajo dentro de un hogar también es un trabajo. Después tenemos a Kirk y Wright, que son dos economistas de la Universidad de Chicago. Son economistas más bien neoclásicas, son economistas neoclásicas, son economistas ortodoxas, pero que trabajaron ya en 1934 una idea que
cuando yo lo leí me pareció muy interesante, no por la idea en sí, sino que porque es algo que últimamente se está haciendo en economía. Ellas estudiaban consumo, y como estudiaban consumo, empezaron a estudiar también economía doméstica. Entonces, en algún momento, ellas definieron que la contribución de los hogares a la economía, ¿cierto? Por medio del trabajo doméstico, también se podía medir como porcentaje del PIB. Entonces, ellas tienen acá una definición de producción doméstica, dicen. Aquellas actividades no remuneradas que son realizadas por y para los miembros del hogar, cuyas actividades pueden ser sustituidas por bienes mercantiles o servicios remunerados si circunstancias tales como los ingresos, las condiciones del mercado y las inclinaciones personales permiten que el servicio sea delegado a alguien de fuera del hogar. Por lo tanto, en 1934 ya se hablaba de que los trabajos dentro del hogar se podían medir, ¿cierto? O sea, se podían cuantificar, y ya que se podían cuantificar, entonces también se podían medir como porcentaje del PIB. Y a mí me pareció súper interesante cuando lo vi, porque últimamente, no sé, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU Mujeres, incluso me parece que Comunidad Mujer en Chile ha hecho trabajos de este tipo, medir los trabajos domésticos como porcentaje del PIB, o cuál sería el aporte al porcentaje, en términos de porcentaje del PIB, de los trabajos que se realizan en la casa. Pero lo que me pareció interesante es que eso se plantea como una idea novedosa, como una idea del siglo XXI, cuando en realidad ellas lo dijeron en 1934. Nos demoramos casi 100 años en que dijeran, ah, sí, mira, en realidad podríamos medirlo, puede ser que tenga algún peso en el porcentaje del PIB. De hecho, la gran crítica que ellas siempre tuvieron, insisto, ellas eran economistas neoclásicas, es que acusaban cierta ceguera, ¿cierto? Acusaban cierta ceguera por parte de la economía neoclásica, que no consideraba el trabajo doméstico como parte de sus mediciones. A ella les parecía que habían problemas de medición si no lo consideraban. Esto es entonces parte de la primera ola de la economía. Hay muchas otras economistas, no las voy a mencionar a todas, pero hasta acá las otras líneas heterodoxas, digamos, el marxismo en particular, no se había ocupado mucho, no se había ocupado principalmente del papel de la economía doméstica en la economía. Voy a leer una cita acá también de Aguenjo Calderón, que es una economista española que tiene un texto que yo les recomiendo, que está al final en la bibliografía, de donde saqué casi toda esta historia, que se llama Genealogía del Pensamiento Económico Feminista. Y ahí ella cuenta toda la historia de las primeras economistas feministas, en fin, cómo se fue desarrollando. Y ella dice que el socialismo marxista prestó atención a la crítica de la familia y la doble moral y la relacionó con la explotación económica y sexual de la mujer, e insistió en las diferencias que separaban a las mujeres de las distintas clases sociales. Así, aunque las socialistas apoyaban tácticamente las demandas de las sufragistas, también las consideraban enemigas de clase. Entonces, insisto, hasta esta primera ola de economía feminista, en realidad podemos identificar la noción de género dentro de la economía más hacia el lado de la economía neoclásica que de la economía marxista. Eso cambia en la segunda ola, de economía feminista. Y hola Javi. En que ya se reconoce la economía feminista como una más de las líneas de las economías heterodoxas. La economía feminista, como dije, se reconoce como disciplina o como subdisciplina en la década de los 90,
pero tiene un antecedente importante en 1968, cuando se crea la Unión para la Economía Política Radical. Dentro de este movimiento de economistas, la mayoría eran economistas, las economistas empezaron a utilizar el término de economía feminista. Y acá tenemos algunas autoras, acá sí entra con fuerza las economistas feministas marxistas. Acá tenemos, por ejemplo, a Margaret Benson, que es una economista canadiense, Susan Hinwelgate, que es, no me acuerdo, me parece que es británica, y que ya entraron de lleno en la discusión de la economía doméstica, que era algo que no se había hecho hasta ese momento desde la economía desde el pensamiento marxista. Y acá no sabía si ponerlo o no, pero encontramos también a Liz Vogel, no sabía si ponerla porque es socióloga, no es historiadora, creo, pero no es economista. En fin, pero la puse porque en realidad la mayoría de las autoras de la teoría que voy a mencionar ahora, que es la teoría de la reproducción social, tampoco vienen del campo de la economía. Entonces, ya hablamos de economía política, de economía feminista, hasta acá la economía feminista, y ahora vamos a entrar un poco más de lleno en la economía política feminista. No lo puedo pasar. Ahí sí. La economía política feminista. Antes de entrar acá, ¿alguien quiere decir algo? ¿Agregar algo? ¿Complementar algo? ¿Preguntar algo? Si están aburridas también, cambiamos de tema. No, muy claro todo, Dani, así que yo por lo menos voy así siguiéndote muy paso a paso. Súper. Súper, súper. Entonces, hablamos de la economía política, de la economía feminista y cómo introduce la dimensión de género en la economía, ¿cierto? Dijimos que encontramos a las economistas, dentro de la economía feminista, encontramos a las economistas neoclásicas y también a las heterodoxas, donde encontramos a las economistas marxistas. Entonces ahora vamos a hablar de economía política feminista, y un poco más de teoría, porque en realidad hasta ahora hemos hablado casi solo de historia, y yo prometí teoría, así que voy a tener que entrar en eso. La economía política feminista, en general, se basa en un paraguas que es la teoría de la reproducción social. La teoría de la reproducción social estructura la mayoría de los actuales debates en economía política feminista hoy, por eso es importante entenderla. Pese a que no todas las líneas de la economía feminista se identifican con esta corriente, que es una corriente de carácter reconocidamente marxista. Pero la economía política feminista sí, trabaja con la teoría de la reproducción social. Y porque es importante mencionar que es una corriente marxista, porque pues tiene como base algunas de las ideas claves de Marx, ¿no? Entonces, acá tengo, por ejemplo, esta pregunta, la saqué de una conferencia que da Titi, nunca sé cómo decirlo, Titi, no sé, Bhattacharya, y ella parte con la siguiente pregunta. Ella editó este libro que se llama Teoría de la Reproducción Social, todavía no está en español, pero yo creo que va a estar luego. Es un libro prologado por Liz Vogel y en el que participan otras autoras reconocidísimas de la teoría de la reproducción social como
No, sí, Fraser, que está acá abajo con su micrófono. Entonces, Bhattacharya se hace la siguiente pregunta. Dice, bueno, ok, el marxismo nos permitió entender que en el modo de producción capitalista son los trabajadores y trabajadoras los que producen valor, ¿cierto? Esa es como la idea base del marxismo. Y ella agrega, ok, pero ¿y quién produce trabajadores? ¿O cómo se producen trabajadores? Esa es la idea o la pregunta clave de la teoría de la reproducción social. Entonces, la teoría de la reproducción social se enfoca en los procesos sociales que reproducen la fuerza de trabajo como mercancía y cómo esos procesos sociales se van entrecruzando con el resto de los procesos sociales que producen también la mercancía. Estos son procesos que se dan dentro y fuera del hogar, ¿cierto? En el espacio doméstico, en la esfera privada, el trabajador, la trabajadora necesita alimentarse, necesita descansar, necesita preparar la ropa para el día siguiente, pero en la esfera pública el trabajador también necesita utilizar el transporte público, necesita ir a un parque el fin de semana para descansar un poco, necesita utilizar los servicios públicos de salud para estar saludable y el lunes ir a trabajar. Entonces, la teoría de la reproducción social es una pregunta como bastante obvia. ¿Cómo llega finalmente? ¿Cuáles son los procesos que permiten que ese trabajador, esa trabajadora, el lunes finalmente llegue a trabajar? ¿Cierto? El capitalismo necesita que se reproduzca esta vida, necesita que la fuerza de trabajo se reproduzca. E insisto, la teoría de la reproducción social toma la idea marxista de que el trabajo es la premisa de toda la historia humana. Pero el capitalismo es un sistema de contradicciones. Entonces, la contradicción que identifican estas autoras en el sistema capitalista es precisamente que, aun cuando el sistema capitalista necesita reproducir a la fuerza de trabajo, no genera las condiciones para la reproducción, ¿cierto? No produce las condiciones para sostener a la fuerza de trabajo. Y aquí me gustaría poner un ejemplo que me parece como más o menos gráfico. Por ejemplo, en Latinoamérica o en los países que son dependientes de la producción agrícola, el trabajo estacional, el trabajo de las temporeras, digamos, o de los temporeros también, es un trabajo que desde el punto de vista capitalista maximiza el excedente de la producción, ¿cierto? Porque permite concentrar las horas de trabajo en una forma de producción que es intensiva, en pocos meses, y desde el punto de vista del trabajo productivo es un trabajo que es muy eficiente. El capitalista puede contratar personas solamente por 3 meses y ponerlos a trabajar de una manera intensiva durante esos 3 meses. ¿Qué ocurre con esta forma de organización de trabajo, con esta organización productiva del trabajo? Que impide el trabajo reproductivo de esas personas, de las personas que trabajan, por ejemplo, como temporeros. ¿Qué ocurre con las temporeras? Las temporeras generalmente tienen que salir de su hogar y tienen que dejar a sus hijas o sus hijos con los abuelos, ¿cierto? En fin, entonces, esos meses que se dedican a las labores de recolección en la cosecha son meses en los que solamente están produciendo, pero no están teniendo tiempo para la reproducción. ¿Y eso en qué deriva? En las zonas rurales de Latinoamérica, en que las zonas rurales de Latinoamérica no es la única causa, pero evidentemente esa también es una de las causas de que los territorios rurales se estén despoblando. Entonces luego
el agronegocio que nos dice, no tengo trabajadores en las zonas rurales porque los jóvenes no se quieren quedar. Las jóvenes no se quieren quedar. Bueno, las jóvenes no se quieren quedar precisamente porque esa forma de organización de la producción no les permite la reproducción. Y por lo tanto, el propio capitalismo o la propia forma de organizar el trabajo en ese territorio está produciendo las condiciones para que la fuerza de trabajo se vaya. No permite que la fuerza de trabajo se reproduzca en ese territorio. Ese es un ejemplo de la crisis reproductiva, de la crisis de reproducción de la que nos hablan estas teóricas. Entonces, la reproducción social puede entenderse desde al menos 4 tipos de trabajo, y hasta acá no hemos hablado todavía de género. Son trabajos habitualmente no remunerados. El primero es la reproducción biológica, es decir, la gestación y la crianza. El segundo son los trabajos de cuidado de dependientes, como niños, personas mayores, personas en situación de discapacidad, que siempre que no hay un Estado fuerte, recaen también en la esfera doméstica, ¿cierto? El tercero son los trabajos de servicio doméstico, o necesarios para mantener la vida humana, como por ejemplo la producción de alimentos. Y el cuarto son los trabajos necesarios para reproducir las prácticas culturales que mantienen la fuerza de trabajo diferenciada por raza, género, etnia o casta. Pero nosotros sabemos que la reproducción dentro de los hogares no está distribuida de manera equitativa, ¿cierto? Sino que su peso está puesto mayoritariamente en las mujeres. Entonces acá viene una segunda idea que me parece que es central en la economía política feminista, ¿cierto? Por un lado está... perdón. Me fui para otro lado. Por un lado tenemos entonces los procesos sociales que reproducen la fuerza de trabajo y que entran en contradicción con la forma de producción capitalista, ¿cierto? Y por otro lado tenemos que este trabajo reproductivo es un trabajo que está feminizado. Y aquí, nuevamente, una autora marxista, que es Silvia Federici, hace una revisión a las ideas marxistas en un libro que probablemente han escuchado, que se llama El Calibán y la Bruja, que tiene un subtítulo que dice Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. La acumulación originaria o acumulación primitiva en Marx se refería a que Marx proponía que para que el capitalismo hubiese llegado a desarrollarse tal como se desarrolló, primero fue necesaria una acumulación primitiva, una acumulación originaria. Y esa acumulación de capital provenía de los procesos de colonización y explotación de las Américas y de África y quizás de Asia. Silvia Federici en El Calibán y la Bruja va desmembrando esta idea de acumulación primitiva, haciendo una exhaustiva revisión historiográfica. Yo les recomiendo leer ese libro si no lo conocen porque es de fácil lectura y es muy interesante con muchos datos históricos. Y ella dice, ok, estoy de acuerdo con el concepto de acumulación primitiva, pero yo le agregaría algo. Dice, por un lado, la expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y la esclavitud de los pueblos originarios no fueron el único medio para la formación y acumulación del proletariado. Este proceso exigió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y la subyugación de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por último, o en consecuencia, la acumulación primitiva no fue solo una acumulación y concentración de trabajadores y capital explotables, fue también una acumulación de diferencias dentro de la clase trabajadora, en que las jerarquías construidas en base al género, raza y edad pasaron a ser constitutivas de la dominación de clases. La Manu me pregunta si queremos extender un poco. Es muy tarde, yo no he visto la hora, perdón.
Son 5 para las 7. Yo encuentro que está demasiado interesante y sería una pena cortarlo pronto. Hemos tenido sesiones de autoformación de 1 hora y media, la habíamos cortado hasta 1 hora, pero mi propuesta es que sigamos, contemplemos hasta las 7:30 para que también haya un tiempo de preguntas. Ahora, obviamente, las personas que tengan que salirse lo pueden hacer con total libertad. Y quizás, no sé, Dani, si te parece, quizás podemos ahora abrir una ventanita de unos minutos para saber si hay gente que se tiene que ir, para que pueda hacer algunas preguntas. No sé, Sí, me parece propuesta. súper. Ya. ¿Hay alguien que se tenga que ir y que quisiera hacer alguna pregunta o comentario antes que nos den las 7? ¿Tania? Sí, yo me voy a tener que ir a cumplir mis tareas de reproducción social, así que aprovecho de preguntar. Bueno, primero, muchas gracias, ha estado muy interesante y me quedé pensando cuando estabas mostrando la parte como más actual de la economía política feminista, que yo no sé nada de esto, entonces por eso, no sé, quiero saber de ti, pero me pareció que se ve aún súper como blanco en general y privilegiado en términos como de clase. Entonces quería saber cómo está en el fondo hoy en día, si alcanza a hablar un poquito de eso, más desarrollado el campo y cómo está tratando el tema de la interseccionalidad en la economía política feminista. Ujú. Sí, cuando, escuchan, la última parte vamos a hablar un poco de eso, Ya, no importa. con la, con la propuesta de las economistas políticas, de las economistas políticas feministas que trabajan con el enfoque de la sostenibilidad de la vida y que proponen precisamente trabajar desde la interseccionalidad, pero sí, antes de llegar a eso, puedo decir que el campo de la economía política feminista en general se ha desarrollado efectivamente muy desde el norte global. En Latinoamérica hay algunas economistas que lo trabajan, pero son pocas, en general no son economistas, en general son sociólogas, en fin, y por lo tanto son trabajos que son más de corte cualitativo. Y es un campo que está en construcción. Las mismas economistas feministas se cuestionan muchas veces, y de hecho a veces uno ve como un poco de culpabilidad porque parten un poco pidiendo disculpas, como sabemos que este es un tipo de feminismo blanco, en fin, etcétera. Yo conozco, como decía, algunos trabajos, y lo iba a mencionar al final, acá o sea, bueno, ya en Latinoamérica, tengo un texto aquí, de hecho, al final que puse como ejemplo, no lo puedo pasar, de una chica argentina, digo chica porque es como de mi edad, entonces muy joven, Lucy Caballero, una lectura feminista de la deuda. Ella hizo una etnografía para trabajar el tema de la deuda con mujeres trans. Es un estudio bien interesante. Entonces sí, hay algunos trabajos, yo diría que van apareciendo de manera incipiente, pero la mayoría de los trabajos de la economía política feminista vienen del norte global. También puede ser porque ellas tienen más posibilidades, puede ser que no es que no existan en otras partes, pero ellas tienen más visibilidad porque son las que tienen acceso a cierto tipo de revistas también. Trabajan en las mismas universidades donde publican esa revista, entonces eh, eso. No sé si respondo a tu pregunta o querías saber algo más. ¿Sí? Ya, bacán. Ya. ¿Seguimos entonces o alguien más quiere preguntar alguna cosa por ahora? Parece que no, ¿no, Manu?
Dale nomás, Dani, porque nadie más está pidiendo la palabra, por lo que Súper. veo. Ujú. Sí. Em, entonces, Silvia Federici. Silvia Federici repasa históricamente cómo en el paso de la economía feudal europea hacia el orden capitalista, eh, o más bien plantea que ese paso solamente es posible bajo las condiciones de opresión que devienen del sistema patriarcal. Y eso es lo que ella agrega o complementa a la idea de acumulación primitiva o acumulación originaria. La acumulación originaria de Marx no solamente venía de la explotación en América y África, sino que también de la explotación de las mujeres. Esas son como, creo yo, las dos ideas esenciales de la teoría de la reproducción social. Como no tenemos tanto tiempo, no me voy a detener mucho más, pero bajo este paraguas o este lente de la economía, de la teoría de la reproducción social, ya podemos pasar a esta, quizás podríamos llamar tercera ola de la economía política feminista. La economía política feminista propone un enfoque que es el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Ese es el nombre que se le ha puesto en Europa, en Latinoamérica también se le ha llamado economía de la vida. Acá hay un texto que es libre de esta editorial Traficantes de Sueños, que lo explica muy bien y que es súper interesante, que se llama Subversión feminista de la economía. Yo también les recomiendo buscarlo, y ella habla sobre el conflicto capital-vida. Y acá abajo está Astrid Akenjo, que también es parte de esta corriente. Entonces, llegada a esta tercera ola, ellas dicen, creemos que las economías feministas ya se pueden ir ordenando, ¿no? No estamos todas o no vamos todas hacia donde mismo. Y se pueden ordenar, de acuerdo con Akenjo Calderón, con 3 criterios. Primero, el lugar que se le da a la categoría de género desde las relaciones de poder en el análisis. Y aquí ellas hacen una crítica bien fuerte a lo que ellas llaman la economía del género. Se refieren con la economía del género a este tipo de economía que mide brechas, ¿cierto? Que mide brechas sin preguntarse qué es lo que hay detrás de las brechas. Cuando se habla de la brecha salarial, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres. Hay pocas mujeres en las áreas gerenciales, pero sin ir un poco más hacia el fondo del asunto. Después, el segundo criterio, la posición que se asume con respecto a los límites de la economía neoclásica, que para ella es de marcado sesgo androcentrista, y sus herramientas analíticas. Y cuando dicen herramientas analíticas se refieren principalmente al ceteris paribus. Y por último, al nivel de compromiso ético-político que se asume con respecto a la transformación del orden socioeconómico, porque a decir verdad, la economía política feminista es una corriente teórica que asume un compromiso político. Y ellas plantean un enfoque, que es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, en que hacen una serie de críticas también a algunos elementos de cómo de la economía neoclásica y cómo es que se entiende, cómo es que entendemos habitualmente la economía sin poner la vida en el centro. Ellas dicen que en la economía, cuando hablamos de economía política feminista, lo que debería estar en el centro es la vida. Entonces plantean una propuesta que, como decía, se llama enfoque de sostenibilidad de la vida, que se sintetiza en 3 pilares. Primero, ellas proponen ampliar el foco desde los mercados, es decir, desde el ámbito productivo hacia el resto de los recursos que permiten sostener la vida. Es decir, la economía debería entenderse desde el ámbito productivo, pero también desde el ámbito
reproductivo. Eso no quiere decir dejar de estudiar los mercados, sino que ampliar esa mirada, y ellas proponen ampliarla hacia la satisfacción de necesidades. Proponen entonces como unidad de análisis el mercado, pero también el Estado, también las redes sociales comunitarias y también los hogares. No se centran entonces en los recursos mercantiles, sino que en las necesidades que se satisfacen o no, ¿cierto? La eficiencia, por lo tanto, no se mide según cuál es el excedente que logramos producir, sino que cuántas necesidades logramos satisfacer, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, ellas plantean que el capitalismo no está logrando satisfacer las necesidades de todos y de todas, y por lo tanto no es lo suficientemente eficiente. Cuando miramos la economía con ese lente ampliado, podemos entender que la economía no es solo mercados y que la producción se sostiene sobre la reproducción. Como segundo punto, en esta satisfacción de necesidades, el género ocupa un lugar central, ¿cierto? A diferencia de otras propuestas teóricas de la economía. Así como también las relaciones de poder entre géneros. ¿Y por qué ocupa un lugar central? Porque sabemos que el ámbito reproductivo es llevado principalmente por las mujeres. Y aquí sí ellas proponen que las relaciones de poder, evidentemente siempre hay que estudiarlas atravesadas por la cuestión de clase, de raza, de estatus migratorio, etc. Y por último, como mencioné antes, la economía política feminista no es solo una herramienta teórica, sino que ellas plantean que también permite proponer acción política, que es parte del compromiso político con la transformación de la realidad, es parte importante de esta corriente, y evidentemente la aleja totalmente de las pretensiones de neutralidad que pueda tener, por ejemplo, la economía neoclásica. Algunos conceptos de la economía neoclásica que la economía política feminista, a partir de esta construcción, critica. El primero, obviamente, es la primacía del mercado como único objeto de estudio de la economía, ¿no? Y aquí yo puse algunos ejemplos que siempre me da risa cuando lo veo en los diarios, en que actualmente se entiende la economía muchas veces humanizando los mercados y deshumanizándonos a nosotros que estamos en la realidad. Entonces, los mercados se preocupan, los mercados temen, los mercados celebran, ¿cierto? Hay una serie de... hay una serie de reacciones que pueden tener los mercados humanizadas, ¿cierto? Como si se tratara de un ente vivo, por sobre nosotros, que somos los que realmente sí estamos vivos. Y acá volvemos un poco a la crítica que hace la economía política, no la economía política feminista, sino que la economía política. Si miramos acá las noticias, en general los mercados reaccionan con alegría o preocupación o lo que sea a situaciones que son políticas. Entonces, ¿dónde queda el ceteris paribus acá? El mercado celebra una elección, los resultados de la elección en Brasil. El mercado se preocupa por las tensiones entre China y Taiwán. Se preocupa por la relación entre los bancos centrales y los gobiernos. Entonces acá nos volvemos a hacer la pregunta, ¿se pueden estudiar los mercados abstraídos de la realidad social? Tanto la economía política como la economía política feminista asumen que no se pueden, que no son entes abstractos, que no están insertos en un papel en blanco, ¿no? Y el otro concepto, o la otra idea que critica la economía política feminista de la economía neoclásica, y esta ya me parece que es la última lámina, es el carácter androcéntrico de la racionalidad utilitarista reflejada en el homo economicus, ¿cierto? El homo economicus es un concepto que utiliza la economía neoclásica para modelizar el
el comportamiento humano, ¿cierto? Es una representación teórica de cómo nos comportamos económicamente de manera racional, ¿cierto? ¿Qué es lo que critica la economía política feminista de utilizar este modelo de racionalidad utilitarista? El primero, yo creo que salta a la vista, que el Homo economicus es un hombre. Si ustedes ponen en Google, buscan imágenes, les van a salir solo hombres. Yo puse Homo economicus como representación, digamos, en caricaturas, en dibujos, en fin. Puse Homo economicus, mujeres, a ver si me salía algo, y me salió solo esto, los 10 mandamientos del Homo economicus en épocas de rebaja, porque eso hacemos las mujeres cuando queremos usar la racionalidad. Buscamos rebajas de ropa. Fue la única que encontré en que aparecían mujeres. El Homo economicus es una persona que está en el espacio público, no está en el espacio doméstico, ¿cierto? Está en el ámbito de la producción, está produciendo dinero, nunca está en el hogar, nunca está en el ámbito de la reproducción. Y por último se le asocia a ciertas características que no se asocian eventualmente a lo femenino, ¿no? Es racional, y en última instancia es un ser que es egoísta, que son características que, insisto, históricamente se ha ido construyendo, que son características más bien masculinas, no femeninas. Entonces, si utilizamos este modelo como el modelo del el hombre o la persona que toma decisiones, ¿cómo entran las tareas reproductivas en esta idea de Homo economicus? ¿Cómo entran los cuidados? ¿Es el Homo economicus un cuidador, por ejemplo? ¿Podría llegar a serlo? Ninguna de estas representaciones nos muestra a alguien cuidando. Y la respuesta de la economía política feminista es que no, que el Homo economicus no es un cuidador, porque para eso está lo que Amaya Pérez llama el otro oculto. El otro oculto, eso que está en la casa, eso que se hace cargo de alguna manera oculta de esas otras tareas. Y ese otro oculto son las mujeres. Esas son entonces las dos ideas principales que están como en la base de la economía neoclásica y que la economía política feminista cuestiona. Y para terminar, yo sabía que me iba a demorar mucho, entonces yo quería que viéramos quizás algunos ejemplos de estudios que aplican la teoría de la reproducción social o la economía política feminista, algunos estudios empíricos, pero sabía que me iba a demorar mucho, así que al final no lo puse, pero dejé aquí igual algunas referencias por si en algún momento le quieren echar un ojo. Eso, y dejé también aquí la bibliografía. Hay varios de los textos que son, digamos, como más clásicos, que están en PDF, que los pueden, no sé, los de Nancy Fraser, el de Bhattacharya también está en internet, los de Silvia Federici también. Sí, yo diría que estos casi todos los pueden googlear y los pueden encontrar fácilmente. Muchas gracias, Dani. Sí, por mi parte quedé así muy fascinada con todo lo que nos presentaste. Además creo que lo hiciste de una manera muy amable. Igual son conceptos bien duros, no siempre directamente asociados a las ciencias sociales. Entonces creo que lo hiciste como con mucha habilidad para poder irnos guiando. Así que gracias por ese esfuerzo pedagógico, también se agradece un montón. Y bueno, abrimos la palabra. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Daniela, o alguna pregunta que abrir en general. También ahí, si es que quieren prender sus cámaras, siéntanse cómodos de hacerlo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta por mientras, que me da curiosidad. ¿Ah?
palo blanco. No, me da curiosidad, bueno, yo algo sé de los temas que trabajas, pero si pudieras contarnos cómo, en qué o cómo se encarza tu investigación en este marco general que nos estás dando. Sí, yo estoy empezando mi trabajo de tesis, en realidad. Por eso decía que, bueno, primero que yo no soy ni economista ni experta en género, entonces esto también es nuevo para mí, estoy recién un poco trabajando en el marco teórico, pero yo estudio específicamente cooperativas de mujeres, cooperativas compuestas exclusivamente por mujeres, cooperativas productivas, es decir, que producen trabajo y en el que las mujeres pueden, con las que las mujeres pueden sostener su vida, digamos. Y en este tipo de cooperativas estudio la relación que se establece entre trabajo productivo y reproductivo, toda vez que las cooperativas son una forma de organización del trabajo que es diferente, una forma de organización del trabajo que es más horizontal, que es más democrática y donde eventualmente las mujeres podrían tener la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones con respecto a cómo equilibran el trabajo productivo con el trabajo reproductivo. Tengo dejé ahí una referencia de un estudio chiquitito que hice con una cooperativa de mujeres mapuche Lafkenche, no sé si lo puse, sí, no sé si lo puse, que se llama Rayan Lafken, Emancipación y Resistencia Económica en una cooperativa de mujeres mapuche Lafkenche, y ahora estoy estudiando cooperativas acá en Portugal, eh, cooperativas que son de más larga data. La época de dictadura en Portugal terminó justo cuando en Chile estábamos empezando el periodo de dictadura, y en ese periodo post-dictadura en Portugal aparecieron muchas cooperativas. Entonces son cooperativas que tienen una historia distinta a la que estudia en Chile, eh, y que desde el punto de vista, claro, histórico, son interesantes porque Portugal no es un país donde la segunda ola del movimiento feminista haya entrado con demasiada fuerza. Entonces, las circunstancias en que aparecieron estas cooperativas eh, solo de mujeres no tienen que ver específicamente con las ideas del feminismo, sino que más bien con lograr eh, parar, entre comillas, un trabajo en zonas rurales donde no había trabajo, a propósito de lo que ocurrió después de la época en la postdictadura portuguesa. Eso a grandes rasgos. Y nada, estoy empezando, entonces no les puedo contar resultados. Ahí puse en el chat el link de nuevo por si lo quieren acceder. Valentina tiene la mano levantada. Valentina, ¿quieres preguntar algo? Sí, hola. Disculpen que no prendo la cámara, pero estoy en la casa con gente dando vuelta. Sí, hola Daniela. Oye, primero que nada, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, concuerdo con todo lo que dijo Manuela. Fue muy clara, estuve muy pegada todo el rato escuchándote, así que muchas gracias. Bueno, yo había puesto en el chat que yo era de Economía y Educación, así que mi pregunta va a ir por ahí, como a la potencialidad que tú ves de este feminismo en esta parte de la academia para cambiar la forma de hacer economía. Como yo creo que esto que tú muestras, el diario, la idea del ceteris paribus, está muy vinculada a una generización de la academia y particularmente una generización masculinizada de lo que es la academia en la economía, ¿no? De los modelos, la forma de entender la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué potencialidad le ves tú? O si conoces a alguien que esté yendo por esa área, te lo agradecería. Muchas gracias. Sí, yo creo que precisamente estas autoras que promueven el enfoque de la sostenibilidad de la vida
cuando van cuando hablan de esta tercera línea, de este compromiso político, de este compromiso ético-político, van precisamente por ese carril, creo yo, porque por lo que yo he visto no creo que vayan por el carril de la militancia política, pero sí de ir cambiando ciertos paradigmas dentro de la academia. La Astrid Agenjo Calderón específicamente es académica. La Maya Pérez Orozco tiene, me parece que tiene como una ONG, una consultora, algo así. Las autoras británicas, la Sara Estebano y la Alessandra, se me olvidó su apellido, Mesadri, tengo la impresión de que son más de trabajo empírico que de querer cambiar algunas formas de entender, alguna forma así, de entender la economía dentro de las business school, pero ellas tienen un departamento de economía política feminista en la Universidad de Londres. Entonces, de cierta manera también han ido logrando instalar este nuevo paradigma, ¿no? Y por eso también yo puse como título Nuevos Marcos Teóricos, porque es un campo que claro, que cada vez va teniendo un poco más de reconocimiento, pero como en general ocurre con el campo feminista, una construcción constante, ¿no? Hoy en día, en realidad, las escuelas de economía son cada vez más, y les ponen ese nombre, cada vez más les cambian el nombre de Facultad de Economía a Business School. Y dentro de ese paradigma neoclásico, entrar con una propuesta desde la economía política y desde la economía política feminista, evidentemente que es remar contracorriente. Pero, perdón, estoy viendo un mensaje que llegó ahí en privado. Pero a mí me parece que tiene potencialidad, y que tiene potencialidad sobre todo dentro de la economía, cosa que a mí me parece muy importante, porque yo soy socióloga y yo siento que de cierta manera los sociólogos quizá somos más flexibles y siempre hemos estado más abiertos a nuevos campos teóricos, pero en la economía no es tan así. Entonces, yo creo que es interesante que la mayoría de estas autoras sean economistas, que no sean sociólogas, picadas economistas como yo. ¿No? Eso, creo que es un trabajo en construcción, sí, difícil, pero ese compromiso político-ético yo creo que se ve reflejado por hoy, hasta hoy, especialmente dentro de la academia, no digamos como en el mundo de la militancia. Romy, ¿tú tienes una pregunta? Sí, un poco también para expandir eso, perdón que llegué tarde porque me confundí en la hora, lo lamento, pensé que eran, bueno, en fin. Yo creo que es súper interesante poner en conversación toda esta teoría de la economía feminista con la teoría decolonial latinoamericana. No sé, la Ochi Curiel, por ejemplo, la María Galindo con los feminismos bastardos, etcétera, y para analizar lo que decía la compañera que hizo la pregunta anterior, y ellas son como bien críticas a la idea de adoptar estas teorías sin contextualizarla o sin bajarla en el fondo a lo que pasa en los contextos latinoamericanos. Incluso cuando hablamos de teorías de desarrollo, etcétera, son construcciones que son hechas desde el norte sobre nosotros. Entonces, yo creo que hay mucho potencial ahí, y sobre todo en el plano de educación, aunque yo soy súper crítica de lo que hace la academia con respecto a lo que pasa fuera de la academia.
Y es una crítica que también muchas autoras latinoamericanas hacen, y por eso tratan de hacer el hincapié en que tiene que haber un activismo político. No necesariamente en la forma de, como decía la Daniela, de un partidismo político, pero algo que te conecte con lo que pasa en la realidad. Eso era un comentario solamente. Ujú. Súper interesante tu trabajo, quiero leerlo. A todo esto. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo con lo que dice Robbie. En la Claxo hay algunos trabajos, pero yo confieso que no los he leído, sobre economía política feminista, y me imagino que hacen alguna lectura desde las teorías decoloniales. Leí un texto de una economista mexicana, pero que está por ahí también abierto. Debo tener el nombre por ahí. Súper interesante, pero la verdad es que ella también se mantiene, además ella es economista, súper economista, habla de financiarización. También se mantiene dentro de estos cuadros teóricos desde el norte. Yo creo que en la Claxo puede ser que sí, que tengan, que hayan algunos textos relativos a eso. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario antes que cerremos? Dani, ¿tú quieres comentar algo o preguntar algo, alguna reflexión antes de cerrar? No, que espero que les haya parecido más que interesante la presentación, que les haya dejado el bichito de quizá buscar un poco más, compartirlo con las compañeras que trabajan más en temas de economía. Eso, sí, hay hartas cosas en... Hoy día las académicas suben muchas también presentaciones a YouTube, así que de repente si alguien no tiene tiempo para leer, para leer textos, ¿no? Está lleno de podcasts, está lleno de, en fin. Así que eso, ojalá se animen a leer algo más, a buscar algo más. Yo creo que nos dejaste a todas motivadas, así que... Y también creo que la economía política feminista tiene mucho que decir en torno a temas que estamos problematizando como red. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones laborales de quienes trabajamos en investigación en ciencias sociales, el rol que como mujeres o disidencias o personas indígenas, en el fondo personas que históricamente han ocupado posiciones marginalizadas, qué rol tenemos ahí, y también o sea, creo que este lente entre producción y reproducción es sumamente relevante también para analizar este campo que en apariencia es súper privilegiado comparado con otros campos laborales. Pero ayuda a develar las precariedades. Y en ese sentido, claro, creo que instancias que ayuden a hacer el puente con instancias de transformación, como activismo o organizaciones, son súper clave. ¿Romy? Sumándome a eso, Manu, yo creo que sería súper interesante si alguien se motiva por ahí a hacer investigación sobre producción y reproducción con las profesoras. Porque yo hago ese tipo de investigación con profesoras en la universidad, pero sería súper interesante que alguien trabajara con las profesoras en los colegios, en la feminización de la profesión docente y el tema de producción y reproducción. Sí, pues, manso tema. Así que, bueno, vamos a seguir difundiendo el artículo. Todavía no tenemos claridad si vamos a subir la presentación completa, pero les vamos a avisar. Y eso, bueno, queden atentos a próximas actividades. Por el momento tenemos una sesión calendarizada para enero, para el 18 de enero a las 6 de la tarde, que va a ser sobre temas de cuidado, que está muy relacionado, ¿no es cierto?, con lo que
hemos estado hablando hoy día, así que prontamente les vamos a mandar más información. Y bueno, gracias a todos quienes han puesto comentarios ahí en el chat. Te están dando las gracias, Dani, por tu presentación. Y me sumo a las felicitaciones, mucho éxito en tu investigación, y gracias nuevamente por darte el tiempo, por preocuparte de hacer una tan linda presentación. Gracias a usted, gracias a todos por la participación, por las ganas, del ímpetu y sobre todo a la red. Reitero el reconocimiento ahí a este trabajo no remunerado de organizar esta red, que ya lleva más de un año, ¿no? Sí. Más de un año. Ahí pega ahí. Así que eso. Ya, pues que estén muy bien. Que estén Voy todos a bien. cerrar la sesión. Chau. Chao.